entrar al tiempo de orar la palabra y voy a dejarlo entonces con el pastor D'Angelo Valdés, que es pastor en la ciudad de Tacna con la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. D'Angelo. Gracias, gracias Alex. Mis amados hermanos, coordinadores, escuelitas, que el Señor los bendiga. Vamos a estar teniendo este tiempo de orar la palabra y vamos a leer ahí en Oseas, en el capítulo 14, 5 versículos en los cuales vamos a estar orando en la palabra. Y no nos olvidemos de que cuando uno ora en la palabra, tiene en claro 4 principios. Cuando uno lee, pues leemos para escuchar a Dios y luego callamos, o sea, un tiempo así de silencio para meditar en la palabra que hemos leído y luego imaginamos para identificarnos con la escritura que estamos leyendo y al final oramos para responder a Dios lo que hemos estado leyendo, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a escuchar un audio en la nueva traducción viviente de Oseas 14, 4 al 8, y luego ya leemos nuevamente nosotros. D'Angelo, yo no estoy escuchando, ¿ah? Sí, seguro que Leo, te faltó poner la opción compartir audio. Gracias. El Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio. Hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Muy bien. Ahora vamos a leerlo en la versión Reina Valera, ¿ya? Dice, yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Ahora vamos a estar, este pasaje lo vamos a dividir en 3 porciones, del 5 al 6, del 6 al 7, y versículo 8, ¿ya? Y lo vamos a leer en la versión NTV. Y no nos olvidemos, vamos a leer, ¿sí? Luego vamos a meditar, imaginar, y luego vamos a orar. Y yo voy a pedir a las escuelitas que están en Tacna, Perú, ¿sí? En Tacna, que puedan responder al momento de la oración, ¿sí? Así que vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice, el Señor dice, entonces yo lo sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo.
Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano. Vamos a tener un tiempo de silencio para poder escuchar ahí, medita ahí en tu, en tu casa, la iglesia donde tú te encuentres. Medita en este pasaje, acuérdate de estas palabras. Identifícate con Oseas, con el pueblo. Voy a pedir a Michelle Monteagudo para que pueda estar orando. Oremos, amado Padre, es bueno, gracias te damos por este tiempo que podemos aprender de tu palabra, Señor. Sabemos que tu amor es grande, Señor, sin límites para cada uno de nosotros. Sabemos que tú eres nuestro sanador, Señor. Tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, Padre, en el cual nosotros podemos confiar en ti, Señor, plenamente. Ayúdanos en este tiempo de que seas tú, Señor, haciéndonos entender, reflexionar, Señor, y poder aplicarlo también en nuestras vidas. Que seas tú siempre, Señor, la luz que nosotros podamos, Señor, ver a través de tu palabra y que nos guíes en cada momento de nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por sanar mi mente y mi corazón desde mi juventud. Sé que aún falta mucho por terminar. También quiero pedirte perdón por las muchas veces que no he tenido fe como padre o como esposo. Oh, sí, Gracias, Señor. Señor, porque tú eres bueno. Vamos a continuar ahora con los versículos 6 y 7, ¿sí? 6 y 7. Ahí, por favor. Dice, tus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos de el Líbano. Meditemos ahí acerca de la palabra vivir, el pueblo vivirá, crecerá. Ahí tengamos un tiempo de silencio. Voy a invitar también a nuestra hermana Isolda Juárez para que pueda estar respondiendo a Dios. Señor, me asombra pensar que cuán grande puede ser tu compasión hacia mí, que aún en medio de mi pecado tú estás ahí, estás buscándome, estás queriendo verme crecer, florecer en ti. Oh Dios, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu compasión. Confieso que no soy como tú y que muchas veces cuando veo a otros pecar, no hay en mí esa compasión y ese deseo de ver que puedan florecer en ti, que Oh, sí, puedan Señor. fructificar en ti. Oh Señor, límpiame, sáname, dame un corazón como el tuyo y ayúdame a recordar siempre que solo cerca de ti puedo florecer y fructificar.
y ayúdame a anhelar también ver a Cristo florecer en otros. Ayúdame, Padre. Te necesito, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por permitirme crecer bajo tu sombra todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por ayudarme a crecer de forma integral desde el momento en el cual creí. En tu nombre oramos. Amén. Y vamos a continuar con este versículo número 8, que dice: Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Bien, tengamos un tiempo de meditar en que el Señor nos cuida, que todo lo bueno proviene de Dios y de alejarnos de los ídolos. Hay un tiempo de reflexión, de silencio. Y voy a pedir a los más de 100 conectados a las escuelitas, a uno que libremente quiera responder a Dios en este momento. Señor Padre, gracias por este tiempo que nos regala, Señor. Gracias porque tú eres la luz para nosotros, Padre. Tú eres nuestra Sí, Señor. fortaleza, Señor. Ayúdanos, ayúdanos siempre, Señor, a seguir tus pasos, a que no miremos a ningún lado, solamente a ti, Señor. Que no tengamos ídolos, Padre, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Creador, tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres el que contesta nuestras oraciones y nos cuidas, Padre. Te adoramos, Señor, te adoramos en todo tiempo, Padre. Te pedimos que puedas perdonar también nuestros pecados, Señor, y que nos fortalezcas siempre, siempre, Señor, en la fe hacia ti. Gracias, Padre, gracias por este momento, Señor. Oramos así en nombre de Cristo, tu único Hijo. Amén, Señor. Amén. Señor, perdóname por todas las veces que no te he amado en primer lugar. Ayúdame a identificar los ídolos que hay en mi vida. Gracias por cuidarme y contestar a mis oraciones. Te agradezco, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y en medio de este ambiente de gracia y de paz, basado en Oseas, creo ahí que puedas meditar en esta alabanza que también titula Gracia y Paz. Así que meditemos ahí en nuestras y cantemos al Señor. Gracias, D'Angelo. Buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Hoy tengo la alegría de presentar al expositor de la palabra que va a predicar Oseas 14. Y digo alegría porque ha sido mi profesor en el Seminario Bíblico de Medellín, de Colombia. Él es profesor, licenciado en educación, obtuvo una maestría en estudios interdisciplinarios, tiene un doctorado en Antiguo Testamento, es autor del libro El mensaje del profeta Oseas, que varios de nosotros ya lo hemos leído, y editor del comentario bíblico contemporáneo del Antiguo Testamento. Entonces quiero que demos la bienvenida nuevamente a Milton Acosta, que nos va a compartir la palabra.
Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir ante tantos hermanos peruanos, hermanos y hermanas del Perú, por quienes tengo mucho aprecio. Eh, Gracias a Alex por la invitación y gracias por la oportunidad de compartir. Entonces, sigo de una vez, ¿sí? Muy bien. Bueno, tenemos unos pocos minutos para compartir la palabra del Señor y de un texto que, como hemos visto ya, muy bonito, de una gran riqueza para nosotros los cristianos, leer estas palabras de ánimo y de consuelo. Yo he querido enfocar estos versículos de este libro alrededor del tema de la salvación, porque me parece que es un tema central allí en este libro donde Dios se presenta como Salvador. Además, porque es el nombre del libro que se llama Oseas, Josea, salvación, Salvador, o si uno le añade Dios es tu Salvador. Y es el nombre del libro, es lo que Dios hace y encarna también el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, quien es también, o quien es principalmente nuestro Salvador. Cuando uno piensa en salvación, se hace la pregunta, ¿en salvación de qué? ¿Cierto? Y sí tenemos que reconocer que existe la cierta tensión con respecto a la pregunta si el concepto de salvación, como se entiende en el Antiguo Testamento, es igual a como se entiende en el Nuevo Testamento o no. Pero empecemos diciendo que aquí en este texto se presenta un modelo de seguridad nacional. Yo veo aquí también un modelo de ministerio cristiano y también un modelo de vida personal. Todos nosotros estamos seguramente familiarizados con la historia de cuando Israel pidió un rey, ¿cierto? Al profeta Samuel, apenas empezando su ministerio. Y la petición dice que porque querían ser como las demás naciones, ¿cierto? Y ser como las demás naciones significa, como lo dijeron ellos mismos, alguien que comandara un ejército. Es decir, un salvador, alguien que los librara de sus enemigos. Los enemigos de los que Israel habla no son imaginarios, ¿cierto? Son enemigos reales. Cuando los pueblos buscan seguridad es probablemente porque la necesitan. Hay una amenaza y se busca seguridad. La pregunta para Israel es, en este tiempo de Oseas y durante toda su historia, si un pueblo pequeño y débil puede confiar en Dios ante la amenaza de los poderosos. Ese es el primer desafío que se presenta aquí. Y debo reconocer que hay una variación en los versículos como aparecen en las Biblias. Yo tomé del versículo 4 en la Biblia y este es el versículo 3 en otras Biblias o el 5, no estoy seguro cómo es la cuenta, pero yo empiezo un versículo antes, pero de todos modos, el último versículo 8 que leímos es el versículo que toca el tema de la idolatría y de la fuente de la seguridad. El libro de Oseas, como otros profetas del Antiguo Testamento, se mueve entre el inminente castigo por la apostasía y un futuro dichoso otorgado por la gracia divina. Y a veces es difícil leer los profetas por eso, porque en un momento están pronunciando unos castigos
de los que no se va a salvar nadie. Y al versículo siguiente está diciendo que Dios te ama y que Dios te va a salvar y todo eso. Y es una forma como se escribe la profecía, no es tanto como a veces se ha dicho que hay una mano de editorial posterior que quiso corregir estos mensajes tan pesimistas y le metió ahí una voz optimista. Y lo mismo dicen de los salmos, porque también hay algunos salmos que son así. Y cada vez más hay más gente que se convence de que no es tanto eso, sino que es la forma de escribir la profecía. El futuro o el castigo está señalado por la invasión de ejércitos enemigos, plagas, enfermedad, mientras que el bienestar está marcado por la vida en la tierra prometida, por cosechas y por una gran tranquilidad. Ante la pregunta de si un pueblo pequeño y débil puede confiar en Dios ante la amenaza de los poderosos, el profeta Oseas presenta, y los profetas en general, y el Antiguo Testamento en general, y el Nuevo Testamento, presenta a Dios como el defensor. El libro de Oseas empieza y termina con un tema militar y de seguridad. Desde el principio que habla de Jehú, empieza con un tema militar. Y a lo largo del libro hay varios momentos cuando el profeta habla de la destrucción de los símbolos militares, del arco, de todo lo que representa confianza en la fuerza humana. Y es como lo normal, lo natural, que a lo largo de la historia a los países y a sus gobernantes les haya preocupado la seguridad. Israel pidió, como decíamos, un rey para que comandara el ejército y así vivir seguros. Seguridad. Es probable que Jehú haya sido el primero en aliarse con los asirios. Hasta aparece en el Obelisco Negro un monumento asirio que está en el Museo Británico, postrado pagándole tributo al rey Salmanasar III. A estas alianzas que hacían los profetas, que hacían los militares y los reyes, los profetas la llaman prostitución. Y por extensión, la figura se usa para referirse a toda forma de desobediencia a Dios como prostitución de la tierra. El libro de Oseas, como ustedes habrán visto, tiene unas imágenes fuertes que incluyen el maltrato a la mujer prostituida. Y esto hace parte de la retórica de violencia con la que se amenazaba a quienes incumplían los tratados que hacían una nación con otra. Es el lenguaje de la violencia sexualizada que a Israel le era bastante familiar. Israel se prostituye no solamente por la adoración a ídolos, que dice el versículo 4 que ellos hacen con sus propias manos, y también lo dice el versículo 8 en la versión que leímos. Estas son las dos formas principales de la prostitución o de la idolatría. La idolatría que se representa en la confianza en las Fuerzas Armadas o en los países que tienen las grandes Fuerzas Armadas, y la idolatría en los ídolos, en las imágenes que se adoran. Y de estos temas habla bastante en la Sagrada Escritura. Pero quisiera señalar solamente que Asiria salva y luego cobra, ¿cierto? Lo mismo que hacía Egipto. Egipto, Asiria, Babilonia fueron los imperios bajo cuya sombra vivieron Israel y Judá. Después Persia, Grecia y Roma
subyugaron a los judíos y a todos sus vecinos. Cualquiera que escogieran como su imperio, como protector, después les iba a cobrar y no tenían alternativa. Por las buenas o por las malas se pagaba tributo. La pregunta era si se ahorraban los muertos o no. Y ahí está el pueblo de Dios debatiéndose en esa situación de debilidad, de fragilidad y el acoso de los imperios y de los poderosos. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para decir que la razón por la que en lo que he dicho hasta ahora yo me concentro en Israel como nación es porque eso es lo que hace el texto bíblico. Nosotros, y perdónenme si esto suena como regaño, pero no es la intención. Nosotros los cristianos evangélicos tenemos la intención, la tendencia o la costumbre de tomar cualquier texto bíblico que sea dirigido a toda la nación y de individualizarlo, convertirlo en un texto individual. Pero aunque la mayor parte del tiempo esto es lo que hacemos con el uso y la aplicación de la Biblia, a la hora de las decisiones que tienen que ver con la nación, nosotros también aplicamos la Biblia, pero sin haber hecho la reflexión. Entonces pienso que los textos que se refieren a la nación y que tienen implicaciones nacionales, internacionales, debemos tomarlos por lo que son primero, y si por extensión nosotros podemos aplicarlo a asuntos personales, bueno, no está prohibido, está muy bien, pero ojalá que sea a partir de la reflexión sobre la forma y la interpretación sobre la forma como el texto se presenta en la Biblia. Bueno, un símbolo de poder militar que aparece muy frecuentemente en la Biblia y aparece aquí también es el caballo, que según Deuteronomio, cuando se habla del rey, dice que esto es símbolo de Egipto, símbolo de la esclavitud, que el rey no debe volver allá. Y es lo primero que hace reyes como Salomón, por ejemplo, que se ufanaba de tener tantos caballos y todo eso. Y en Salomón se ve este tema de del poder militar y también la idolatría, la práctica de la idolatría, las dos cosas. Pero Dios entonces le dice a Israel que Él es su defensor, no son estos ídolos, no son estos poderes militares lo que los salvan. En segundo lugar, el texto bíblico en el versículo 5, que es el 4 que hemos leído, habla de un mensaje muy bonito que es la infidelidad sanada, el amor con gracia. En el libro de Oseas hay una constante y es el cierre de los mensajes de juicio con un mensaje de esperanza, como aparece en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 11, versículo 1, y también aquí en 14, 4. El mensaje de juicio se cierra con un mensaje de esperanza, y así termina el libro en este capítulo 14. Esta es una misión divina que todo predicador haría bien en incorporar a sus mensajes. Gracia y esperanza. Y un ejemplo que encontramos también en la Biblia es el de Samuel, ¿cierto? Que en el capítulo 12, los versículos 24 y 25 dice: aunque ustedes hayan hecho este mal, yo no dejaré de predicar la palabra del Señor y de orar por ustedes. Nadie vive de gracia barata ni de esperanzas falsas por mucho tiempo. Por eso no es que es solo hablar de gracia y hablar de esperanza de cualquier manera,
sino de la manera como se presenta en la Biblia. Y ustedes saben que los versículos que anteceden a estos que hemos leído son los versículos donde Israel hace una especie de declaración de fe. Es decir, le dan una oración para que la haga y diga, renuncio a la confianza en todas estas cosas. No volveré a confiar en esto. Pongo mi confianza en el Señor. Y pienso yo que a la luz de la época en la que nosotros vivimos, los ministros cristianos deberíamos empezar a vernos, y yo sé que muchos de ustedes lo hacen, como promotores de salud. Es cierto que el pueblo de Dios en momentos, como comentaban Alex al principio, en algunos momentos ha necesitado escuchar mensajes firmes y fuertes. Pero también, como se comentaba, es cierto, como muestra Oseas, que Dios jamás ha abandonado su lenguaje amoroso y tierno, ni siquiera en el libro de Oseas, que tiene, por otra parte, un mensaje tan fuerte. Hoy en el mundo hay tanta desesperanza que necesitamos convertir nuestras congregaciones en lugares de refugio, de sanidad y de esperanza. Yo tuve una experiencia el año pasado que no se la voy a contar en tanto detalle para no alargarme, pero un agente de migración al entrar a Estados Unidos en junio del año pasado por Nueva York, decía, me preguntaba a qué iba yo a Estados Unidos. Entonces yo le di, estoy trabajando en un libro, un comentario del libro de Reyes, y le dije que yo era teólogo, que estaba trabajando en un libro. Y bueno, no les alargo el cuento, pero me dice, en un momento, como se olvidó de lo que estábamos haciendo de la migración, y me mira y me dice, ¿tú tienes esperanza por este mundo? Y la pregunta me desconcertó porque yo dije, yo sí, pero claro que sí, que no sé qué. Yo realmente les confieso que no supe contestar. Y me dice, te pregunto porque yo no tengo esperanza por este mundo. Y después volvió al pasaporte y entonces me lo devuelve y me dice, ve y escribe algo que le dé esperanza a la gente. Y yo sentí eso como que era Dios hablando. Y tuve la percepción, por la forma o la expresión del rostro del tipo, que él era un cristiano, que él era un creyente, un cristiano sin esperanza. Y hay muchos cristianos sin esperanza en este mundo. Y pienso que una tarea fundamental de la iglesia hoy en día, por tanta soledad, depresión, problemas de salud mental, que debemos convertirnos en lugares de esperanza, que son capaces de sanar al que ha sido infiel, de amar con gracia, con ternura cuando sea necesario, pero que la iglesia sea un lugar que recibe, que tiene brazos abiertos, que no es un lugar de condenación ni de juicio, sino de salvación y de proclamación de la gracia de Dios. El tercer asunto que aparece aquí en Oseas, que en estos versículos, es el de Dios como jardinero, que es una imagen también muy importante en la Biblia. Y lo que yo he estado tratando de hacer en esta breve presentación es presentar una imagen que aparece aquí de la salvación, de Dios como Salvador. Dios es tu Salvador, y es tu Salvador porque es tu verdadero defensor. Es tu Salvador porque es tu sanador. Y la última imagen es nuestro jardinero. Dios es tu jardinero. Y es como
volver aquí en estos versículos 6 al 8 a Génesis 1 y 2, de las imágenes que a mí me gustan porque soy jardinero también, imágenes bonitas que la Biblia aparece en muchas veces y que va ligada a una imagen de bienestar en la Biblia. Esta imagen de bienestar en la Biblia es la imagen de la tranquilidad, dice, como dice en Malaquías y en Zacarías, dice, cada uno sentado debajo de su parra y de su higuera. Y yo llamo a esto una imagen bíblica de un bienestar modesto para la vida personal. Y es importante en esta época porque me parece que, incluyéndonos a los cristianos, hemos comprado la idea de un bienestar que es un bienestar a expensas del planeta, un bienestar extractivo, un bienestar destructivo, un bienestar consumista. Y hace falta volver a lo que predicaban nuestros hermanos mayores en décadas pasadas del estilo de vida sencillo. Y hoy se ve en los predicadores seculares del minimalismo, ¿cierto? Y los defensores de la vida sencilla, porque es que el consumismo destruye el planeta. Entonces, esta imagen que aparece aquí de rocío, de flores, de raíces, de belleza, de sombra. Imagínense la sombra, pero algo tan fundamental en los climas desérticos y la celebración con el buen vino. Los países y muchas cosas en el mundo se conciben como empresas, ¿cierto? O son poderosas o perecen, quiebran y son absorbidas por los monopolios. A veces las iglesias también se conciben de esa manera y los ministerios, ¿cierto? Como que hay que ser grande y poderoso, hay que ser más grande que otros, hay que tener más poder que otros. El texto bíblico me parece a mí que nos invita a una reformulación de nuestra forma de entender el bienestar y volver a lo que habla el apóstol Pablo cuando habla del contentamiento. El contentamiento que produce Dios nos permite ver la salvación 3 veces al día, sin contar meriendas y refrigerios. El bienestar modesto nos invita a la producción de comida sin violencia. Resumiendo entonces lo que hemos dicho, la salvación se presenta aquí en estos versículos de Oseas como Dios que defiende, sana y cultiva. Esta es una forma más amplia de entender la salvación, la que deseamos para nosotros como naciones, la que deseamos como comunidades y también como individuos. Y seguramente Dios a cada cual le mostrará el alcance de su ministerio en estas 3 expresiones de la salvación. Esta es la misma salvación que tenemos de forma completa y definitiva en Jesucristo, quien prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, quien consoló y quien nos invita a la consolación, quien nos habla por medio del apóstol Pablo de la renovación de todas las cosas. Y en estas 3 formas de salvación, que es el mensaje central de Oseas, me parece que está vigente el profeta, porque nosotros hoy en día somos propensos a las mismas idolatrías y probablemente a otras nuevas. El consumismo destructivo que ha creado un ideal de bienestar que va en contravía de nuestra propia existencia. El Señor nos invita a nosotros a ser ministros de la salvación, teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades y de las personas, de la gente en el mundo actual, la necesidad de sanidad. Tenemos
grandes problemas de salud mental en el mundo, de los jóvenes, de los ancianos, de los niños, de los adultos, en todas las esferas de la sociedad. Y esperamos que como Dios nos da ejemplo del cuidado de la creación, se nos presenta como jardineros, nosotros también adoptemos esta forma de ver el mundo, como mundo creado por Dios para ser disfrutado en su belleza y no para que nosotros acabemos con él y de paso con nosotros mismos. Entonces también podríamos decir finalmente que probablemente Dios necesita salvarnos en algún momento de nosotros mismos y de lo que podemos hacer, pero también nos ve a nosotros como personas que tenemos la capacidad de escuchar su mensaje, responder y contribuir y ser partícipes de la salvación de otros. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a todos y discúlpenme si me he pasado del tiempo. Wow, qué preciosa. Gracias, Milton. No, muy edificante, muy fructífero. Sí. Lo apreciamos y lo valoramos. Vamos a pedirle a José que pueda dirigirnos en un tiempo entonces de ministración. José. Graças, Alex. Que preciosa ministração, há tanto que dizer, pero somos mensajeros de Deus e esse tempo tão complexo, donde a destruição campeia por todas partes, e como mensajeiro, predicadores de mensaje para este mundo de hoje, temos que captar a essência de lo que foi ministrado esta noite. Deus é mi Salvador. Deus é mi defensor. E como que poner esta confiança em Deus nos hace descansar nas promessas, não buscar coisas terrenas, porque isso pode ser substituto de lo que Deus quer em sua graça ser através de nossas vidas. Às vezes sempre temos a tendência de buscar em el mundo lo que Deus deu em sua palavra para nós. Temos a resposta para a problemática desta humanidade. Destruição do planeta, o consumismo exacerbado, mundo no qual própria uma mescla de cristianismo com o mundanismo, onde a gente busca modelos de afuera para levar certas coisas que podem realmente destruir a visão de lo que Deus quer para a sua igreja. E foi muito claro para nós. Deus é o sanador. Ele é o que sana, somente Ele pode sanar-me a mim, eu, como predicador, sanar-me a mim, porque muitas vezes he buscado isto. Pero com essa palavra de hoje, Deus quer romper todo altar de idolatria em minha própria vida. Todo altar de idolatria que muitas vezes alimenta nosso ego, e essas coisas são destrutivas e nocivas. E temos que ser esses promotores, que devemos promover essa vida sencilla, essa vida de graça, esse evangelho maravilhoso, não uma ostentação que a qual a gente quer, mas nós não temos que dar aquilo que eles querem, temos que dar realmente o que a igreja necessita hoje. Como congregação, como igreja, que vivimos em comunidades de diferentes parte do mundo, que a igreja, que nossas comunidades sejam um refúgio de graça, de consuelo, de vida, de esperança, de paz, onde ele caído, ele quebrado, as pessoas com tantos problemas em el alma, em seu espírito, em sua vida, podem encontrar em nossas comunidades essa paz. Que nós podamos realmente buscar em nós mesmos esse modelo de salvação, esse modelo de sanidade, esse modelo de esperança. Padre, graças porque hablaste da minha vida, a meu coração, que eu necessito tanto de ti, de ser esse jardineiro que pueda promover, Senhor, um mundo mais sensível,
onde podemos promover uma vida sencilla, uma predicação clara, sencilla, para as necessidades mais profundas de nossas nações. Graças te dou, porque também sei que queremos promover isso em nossas comunidades, ó Deus, um ambiente de graça. Muitas vezes é traído mensagem de condenação, de juzgar, de muitas vezes condenar aquele que já está caído, aquele que necessita de um abraço, aquele que necessita, Senhor, de uma ajuda. Quantas vezes, Senhor, minhas mensagens foram mais mensagens de condenação do que salvação, do que esperança. Pero perdona-me, Senhor. Perdona-me que Oséias, Senhor, está revelando e mostrando que tu és um Deus que vindo sanar uma nação, um continente, esse continente latino-americano que necessita de tanto, de homens que podem levantar com uma vida sencilla, com mensagem de esperança, de amor, o mundo cansado, o mundo desgastado e afligido. E sejamos esses homens e mulheres, Senhor, que podamos levar uma mensagem de esperança e de sanidade. Eu quero ser um bom jardineiro em tu jardim, Senhor. Ajuda-me e ensina-me. Graças te dou, meu bom Jesus. Amém. Amém. Graças, Alex. Graças, mis amados hermanos. Bien, hermanos, gracias al Señor por su palabra. En esta oportunidad quisiéramos destacar algo con relación al sermón y hacer algunas preguntas a nuestro hermano Milton, ¿no? Le envié 2 preguntas y creo que antes de las preguntas, ahí, destacar quizás el énfasis con relación a la última parte, en la conclusión muy significativo, ¿no? Ver un libro o un pasaje profético que sea pertinente y vigente para la iglesia de hoy, ¿no? A través de estas 3 formas de salvación, como que Dios, ¿no? Nos muestra las 3 facetas en las cuales nos muestra esperanza de protección para una nación, ¿no? La seguridad, evidentemente, ¿no? De los países se fundamentan en el dinero o en las armas, ¿no? Y no toman en cuenta a Dios dentro de su seguridad, ¿no? Como nuestro hermano mismo dice que este es un buen modelo, ¿no? De seguridad nacional. Tomar en cuenta a Dios en medio de estas amenazas, ¿no? En medio de las guerras en las que el mundo se desenvuelve. Modelo para el ministerio cristiano, ¿no? Que una iglesia, evidentemente, que pueda abrir sus brazos como esperanza para aquellos que se sienten, ¿no? Quebrados por la vida, ¿no? que consume la mente y el corazón de las personas, ¿no? Y también destacar el tema sobre la vida sencilla, ¿no? El bienestar modesto, ¿no? Evitar las nuevas idolatrías que este mundo sin Dios nos propone y que influye mucho incluso a la iglesia y al creyente en general, ¿no? El modelo de vida sencilla la tenemos en el mismo Señor Jesús, y creo que este mensaje, que resulta ser pertinente para ahora, ¿no? Ha sido destacado justamente, ¿no? En estos 3 puntos, presentar a Dios en estas 3 maneras, ¿no? Que tiene que ver con la guerra, ¿no? Que tiene que ver con el ambiente y también la salud. La primera pregunta que quería hacerle es con relación a las introducciones, ¿no? Mano Milton, respecto a las introducciones de los sermones, hay diferentes estilos, ¿no? Que procuran captar la atención de la audiencia. Mayormente se utilizan datos del contexto social en la que vivimos, pero muy pocas veces se usa el contexto escritural, ¿no? Es decir, ubicar al texto
a predicar en el contexto de todo el libro, ¿no? Toda vez que, como ahora, por ejemplo, no se ha desarrollado el capítulo 14, pero muchos no tendrían en mente los 13 capítulos anteriores. ¿No cree usted que sería necesario incluir el contexto escritural también en la introducción de un sermón para ubicar el texto a predicar? Bueno, gracias, Díaz, por la pregunta. Los profetas menores en particular son profetas que hablan de muchos temas que se conectan directamente con la realidad actual, ¿cierto? Es decir, sin mucho esfuerzo uno lee Amós, ¿cierto? Miqueas, Malaquías, estos profetas, y muchas partes del Antiguo Testamento, y se conecta muy fácilmente con las realidades que nosotros vivimos, pero especialmente los profetas menores. Entonces, este es un asunto, pues yo soy partidario de que las introducciones, uno debe decir en la introducción solamente lo que va a usar en el sermón, ¿cierto? Es decir, si son datos que luego para el sermón no va a usar uno, y no porque no aclaran nada, no iluminan nada, sino que son simplemente datos, entonces no vale la pena, y sobre todo cuando el tiempo para predicar es cortico, ¿cierto? Entonces, por lo menos cuando uno escribe un texto, el que tiene una introducción, se recomienda que la introducción sea por ahí máximo el 5% de la totalidad del texto. Entonces, de pronto uno puede pensar algo así en el tiempo. Ahora, yo soy consciente también de que en esto no hay reglas así tan fijas, porque los textos varían de uno a otro. Hay textos con los que uno se puede conectar inmediatamente, hay otros que uno dice, no, qué difícil, que no hay nada aquí que tenga que ver con la realidad de las personas, entonces toca hacer algún trabajo. Pues yo tuve la tentación en este caso, por ejemplo, de mencionar a Ucrania, ¿cierto? Pero entonces poner a Ucrania como el país que es defendido por el imperio y después paga, ¿sí? Ningún imperio salva a ningún país de gratis, ¿cierto? Todo se paga después. No se le llama tributo, pero se llaman empresas de reconstrucción del país, ¿cierto? Entonces yo tuve la tentación de meter eso ahí, pero dije, no, porque no estoy seguro si tenemos la misma perspectiva sobre Ucrania, sobre la política internacional, y entonces pensé que de pronto era enredar las cosas o complicarme y que me saliera la cosa por otro lado y no fuera tan productivo. Entonces, no lo hice, pero supuse que de pronto algunos lo pensarían, de que un país poderoso salva a otro y luego el otro de alguna manera le paga, porque para los países ricos estos son inversiones, no son... no es el discurso de que creemos en la democracia y todo eso, pero sí ven ustedes que uno ya ahí se mete en cuestiones políticas en las que seguramente no vamos a estar de acuerdo. Pero ahora, sobre dar la introducción de todo el libro, depende del público. Entonces, aquí pensando que estamos con un público conocedor de las escrituras y todo eso, yo no voy a simular que ustedes no conocen la escritura, sino asumo que le estoy hablando a ustedes que conocen la escritura y que han leído el libro de Oseas. Entonces, yo supongo, estos son duchos en la materia, conocen el tema, entonces mencionar algunos pequeños detalles, que cómo empieza el libro así, termina así, y algunas cosas generales de la estructura, era suficiente. Pero vuelvo a lo que decía al principio, que la introducción no debe ser ni muy extensa, ni debe tener datos inútiles para lo que sigue del sermón. Díaz, disculpa que te interrumpa.
pero ya tenemos un poquito el tiempo avanzado y tenemos el taller, así que vamos a dejarla aquí. Milton, muchísimas gracias. Gracias por tan extraordinaria exposición. ¿Qué tal si le damos un aplauso virtual de agradecimiento? Muchísimas Gracias. gracias nuevamente, Milton. Bien, Con vamos mucho a gusto. pasar ya de lleno al taller. Entonces voy a pedirle a Fernando, por favor, que pueda tomar ya este tiempo. Muy buenas noches con todos. Qué bonito tiempo el que estamos teniendo hoy en este curso virtual. Realmente uno queda impactado por la forma como Dios es capaz de hablar a nuestros corazones. Y lo más bonito es cuando uno comienza a ir a las Escrituras y va conociendo aún más a ese Dios amoroso, tierno, que cuida, que protege, que ama a pesar de. Gracias, Pastor Milton, por su sermón. Y en ese mismo espíritu de un predicador que está ya habiendo pasado un exégesis, habiendo orado el texto de Oseas 2, permítame en esta noche dar este taller sobre hermenéutica. Curso virtual, ¿cómo predicar a los profetas? Hoy vamos a hablar sobre el puente hermenéutico, ¿ok? Y como la imagen nos muestra, este es un dibujo del puente, el único puente incaico que existe en el Perú. Un hecho con, no con hilos, sino con los mismos vegetales y arbustos, una paja especial para hacer estos puentes, y que tiene que ver específicamente para comunicar, para poder hacer que dos pueblos puedan comunicarse. Muy bien, yo quisiera en esta noche empezar este taller con dos conceptos importantes. Gordon Fee dice lo siguiente: aunque la palabra hermenéutica cubre normalmente todo el campo de interpretación, incluyendo el exégesis, también se usa en el sentido más estrecho de, ojo aquí, buscar relevancia contemporánea de textos antiguos. Relevancia. Palabra clave para nuestro proceso de hermenéutica. Y lo segundo es el concepto de los abismos. Hay una gran brecha entre el mundo antiguo, el mundo de Oseas, y el mundo de hoy, de los creyentes. Aquellos que van a una iglesia, aquellos que crecen, que maduran espiritualmente, o a veces no. Entre los textos bíblicos y nosotros hay abismos que separan ambas realidades. ¿Me puedes escribir en el chat algún abismo que se te viene a la mente? Cultura, tiempo, cultura, muy bien. Excelente, contexto, idiosincrasia, cultura. Muy bien. Pueden ser históricos, culturales, lingüísticos, idiomas, geográficos. La forma como se vive y en el lugar en que se vive determinan las emociones y personalidades de muchas personas. El hombre de la selva tiene su forma de vivir y su idiosincrasia, el hombre de la ciudad tiene otra. Y los teológicos, ¿no? Lo que comúnmente se llaman los pactos diferentes, son los que nos dividen entre el mundo de Oseas y nuestro mundo. Muy bien, entonces en base a eso, dos puntos importantes.
Permítame hoy juntos entender que en hermenéutica lo que hacemos es construir un puente entre el mundo bíblico y el mundo de hoy. O como diría John Stott, puente entre dos mundos. Y para cruzar este puente o para construir este puente, permítame darle ahora 4 preguntas importantes. 4 preguntas claves que nos van a permitir hacer de esta hermenéutica algo muy, pero muy importante al momento de armar un sermón. Primera pregunta. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Y tiene que ver mucho que ver con nuestra idea exegética, con la intención del autor, con el corazón del texto, del pasaje en el mundo antiguo. Lo segundo es, ¿cuáles son las similitudes o diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros, entre los personajes? Tercero, y muy importante en la construcción de este puente, ¿qué verdades teológicas o qué principios encontramos en el texto, en el mundo antiguo, que podemos cogerlo y tomarlo para que podamos vivirlo en el mundo de hoy? Esa es la esencia de la verdad teología, y lo vamos a ver ahora. Y por último, la cuarta pregunta es, ¿cómo deberían aplicar los cristianos de hoy el principio teológico que hemos encontrado en sus vidas? ¿Cómo aplicarlo? Y aquí va a haber un elemento importante que vamos a hablar hoy, que va a depender también del auditorio en el cual tú te vas a enfocar. Entonces son 4 preguntas, ¿eh? Hoy vamos a aprender 4 preguntas que nos permitan construir un lindo puente hermenéutico. Y empecemos por la primera pregunta. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Y aquí nos lleva a responder esta pregunta con la idea exegética del pasaje. Entonces, a ver, vamos a recordar, vamos a hacer una encuesta, vamos a evaluar cuán preparado han venido en esta noche, ¿eh? Vamos a hacer una encuesta y vamos a ver si te acuerdas de la idea exegética que nos enseñó Fiorella en el segundo taller de exégesis. Recuerda que la exégesis termina cuando yo encuentro la idea exegética y la estructura. A ver, querido Leo, lanza por favor la encuesta. Por favor, usted tiene que identificar cuál de las 4 respuestas es la verdadera. ¿Cuál fue la idea exegética del texto de Oseas que nos enseñó Fiorella en el taller de exégesis? Vamos a unos segundos a ver. Vamos a resolver la encuesta. Vamos. Muy bien. Es la C. ¿Y cuál es la C? ¿Sí? ¿Todos respondieron a C? Muy bien, entonces, es cierto. ¿Se acuerdan de esta linda imagen que nos regaló Fiorella en su taller? Dios, ¿qué cosa? Acusa a Israel, su esposa, de comportarse como una prostituta, pero la reconquistará porque la ama. En esta pregunta número 1, la base, la respuesta está justamente en la idea exegética. Dios acusa a Israel, su esposa, de comportarse como una prostituta, pero la reconquistará porque la ama. ¿Y se acuerdan el esquema exegético que también Fiorella nos enseñó? Que resultaba del texto. 1, acusación contra Israel. 2, consecuencia de su prostitución. Y 3, amor a pesar de su prostitución.
Entonces, hasta aquí tenemos respondida la primera pregunta. Una primera pregunta que parte del texto original, parte de que tiene que ver con el estudio que hemos hecho, es el insumo en la hermenéutica, viene a ser la idea exegética, la estructura, y vamos a comenzar a reflexionar frente a ello. La segunda pregunta que nos hacemos ahora en este puente es, ¿cuáles son las diferencias y o similitudes entre los receptores bíblicos y nosotros? Y comenzar a hacer la comparación. Tengo aquí 3. A ver qué les parece. Vamos a ver, vamos a juntos a hacer algunas diferencias, a identificar diferencias o similitudes. A ver, digan ustedes. En cuanto a los pactos, en cuanto a la forma de vivir, la vida en los tiempos de Oseas, ¿es la misma? ¿Es similar o diferente a la forma como hoy vivimos los creyentes? Vamos, pongan en el chat. Correcto, muy diferente, muy bien, correcto. Entonces, en cuanto al pecado, la forma como vivía Israel, a la cual esa desobediencia, en relación a la desobediencia de los hijos de Dios hoy, ¿es semejante o diferente? ¿Similar? ¿Hay similitud o hay diferencia? Correcto. Pues, muy bien. Y en relación al matrimonio, ¿estamos llamados a casarnos con una prostituta? Así como se le dio la orden a Oseas. ¿El concepto de matrimonio está ligado al matrimonio con una prostituta o el concepto de matrimonio está ligado a ese matrimonio entre Cristo y su iglesia? Diferente. Muy bien. Puede haber más, puede haber otros principios. Es una tremenda pregunta abierta. Vamos a seguir con este tema de diferencias y similitudes. A ver, atención con estas preguntas. Dios ordena a todos los israelitas a casarse con una prostituta. ¿Verdadero o falso? Recontra falso, ¿no? Claro. Segundo, Dios le da la orden al profeta Oseas de casarse con una prostituta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. El orden social en tiempos de Oseas establecía que el esposo debería perdonar la infidelidad de su esposa. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Actualmente, la infidelidad está permitida por Dios. Muy bien, falso. Atención con estas dos preguntas. Una similitud con el mundo antiguo y el mundo de hoy es que el pecado tiene consecuencias. Contundente. B. Y finalmente, una similitud entre el mundo antiguo y el mundo de hoy es que solo Dios tiene un amor tan grande que es capaz de perdonar la infidelidad de sus hijos. Verdadero. Entonces acá realmente es importante en la pregunta número 2 comenzar a hacerle preguntas al texto, analizarla y también analizar el tema de las similitudes y las diferencias que encontramos en estos dos mundos.
que nos permite no solamente ver diferencias, sino que entre las similitudes encontrar enseñanzas, y no olvides que cada cosa que Dios te habla en cada pregunta, ten tu cuadernito de apuntes, porque esos apuntes van a ser importantes para tu sermón. Ahora, pasando a la pregunta, antes de pasar a la pregunta 3, yo quiero que tú tengas presente el siguiente concepto. ¿Qué es una verdad teológica? O principio teológico. O verdades. Recuerda que en el texto podemos encontrar muchas verdades teológicas. ¿Correcto? Pero siempre hay unas primarias y unas secundarias, o como lo dicen algunos, hay una que es la más fuerte y después viene la secundaria que la complementa. Pero la verdad teológica, dice Scott Duvall en su libro Hermenéutica, que la verdad teológica es el principio permanente que tiene significado y aplicación. Ojo, que tiene significado y aplicación tanto para los receptores bíblicos como para los cristianos de hoy. Repito, la verdad teológica es el principio permanente que tiene significado y aplicación tanto para los receptores bíblicos originales como para los cristianos de hoy. Y uno se pone a pensar que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, bajo este concepto, vamos a la tercera pregunta. ¿Qué verdades teológicas se expresan en este texto de Oseas capítulo 2? Muy bien, vamos juntos a trabajarlo. Coloca, o mejor dicho, pon en el chat si es P, permanente o temporal, los siguientes enunciados. 1. Los cristianos deben esperar recibir una orden personal y directa de Dios antes de casarse. Mira cómo estoy haciendo el enunciado. Los cristianos deben siempre esperar recibir una orden personal y directa de Dios antes de casarse o de juntarse con alguien. P o T. Temporal. Segunda, los cristianos están obligados a continuar con su matrimonio a pesar de las infidelidades de su pareja. Temporal o permanente. Uy, por ahí vi una P. Temporal. Tercera enunciado. Dios muestra, ojo, Dios muestra que nuestras infidelidades tienen consecuencias. Claro, no hay ningún T, ¿no? Muy bien. Y otra, Dios nos ama a pesar de nuestras infidelidades. Dios nos ama a pesar de nuestras infidelidades. Permanente. Entonces, podemos decir que este pasaje de Oseas 2 nos puede llevar a entender que Dios muestra que nuestras infidelidades tienen consecuencias. Es cierto. Y que Dios nos ama a pesar de esas infidelidades. Tomando en cuenta los principios permanentes, ayúdame a
a encontrar esta verdad, esta linda verdad teológica del texto. A ver, ¿cómo pondrías en orden estas palabras? Amor, restaura, con consecuencias, infidelidades. ¿Cuál sería el orden para darle coherencia a esta verdad teológica que tenemos en el texto? A ver, ¿nuestras qué? Nuestras contra Dios tienen, pero mayor es el que nos. Sería A, B, C, D, B, C, D, A. Sería A, C, B, A, D, C, A y B. Vamos a ver. Quedaría de la siguiente manera, entonces. A ver. Sería C, D, C, A, B. C, A, B. Nuestras infidelidades contra Dios tienen consecuencias, pero mayor es el amor de Dios que nos restaura. Nuestras infidelidades contra Dios tienen consecuencias, pero mayor es el amor de Dios que nos restaura. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a encontrar, si bien ya tenemos nuestra verdad teológica, posiblemente la primaria, la principal, la que está más cercana a la esencia del texto, en cada punto de la estructura exegética que hemos encontrado, podemos relacionar una verdad para que le dé fortaleza a nuestra predicación, a nuestro sermón cuando vayamos a exponerlo, como nos lo enseñó el pastor Alex la semana pasada. ¿Cómo relacionarías tú estos principios permanentes con la estructura exegética que nos enseñó Fioretti? Un principio permanente, ¿cuál sería la relación? ¿1A, 1B o 1C? 2A, 2B, 2C. O 3A, 3B. A ver, vamos a la primera. 1B. Dios expresa el amor por su pueblo denunciando su pecado. Muy bien. ¿Y en el segundo con qué se relaciona? ¿A o C? Muy bien, 2C. La disciplina de Dios jamás implica que nos ha dejado de amar. Y tercero, obviamente debería ser 3A. Si lo ordenamos, quedaría de esta manera. Nuestras infidelidades contra Dios tienen consecuencias, pero mayor es el amor de Dios que nos restaura. Verdad teológica de Oseas 2, del 1 al 16. Y las verdades secundarias serían: Dios expresa el amor de su pueblo denunciando su pecado. La disciplina de Dios jamás implica que nos ha dejado de amar. Entonces, Dios nunca deja amar a su pueblo a pesar de su pecado. La esencia del amor de Dios en el pasaje es clarísima. Cuán importante es que esta verdad teológica viene a ser la esencia, o yo le llamaría el cemento que une las piedras que forman el puente entre el mundo antiguo y el mundo de hoy. Y no se olviden que como expositores bíblicos deberíamos estar comenzando a reflexionarlo en nuestra vida, y cómo ese texto primero habla a nosotros, a mi corazón como expositor, para después exponerlo a los demás. Entonces, hasta aquí tenemos ya 3 preguntas respondidas en relación al puente hermenéutico. Y la última tiene que ver ya para este lado del puente. Las 2 primeras tienen que ver mucho con el puente, con el mundo antiguo. La tercera tiene que ver con
esa verdad teológica que se puede vivir tanto en el antiguo como en el hoy. Esa permanente. Y la cuarta pregunta ya tiene que ver con la forma cómo deberían aplicar los cristianos de hoy ese principio teológico en sus vidas. Primera cosa, debemos recordar que ni mi obediencia o desobediencia hace que Dios me ame más o que me ame menos. Que nuestra iglesia entienda que mi obediencia o desobediencia hace que Dios me ame más o me ame menos. La esencia de Dios es que me ama tal y como soy. Es el amor incondicional de Dios el que nos invita a pasar de la desobediencia a la obediencia a través del arrepentimiento. Decirle a la iglesia que es Dios el que nos invita a pasar y a dejar nuestra forma de vivir desobediente, sin reglas o nuestras propias reglas, a una vida alineada al corazón de Dios, pero partiendo de un confesar que estamos equivocados, de una vida de arrepentimiento. Entonces acá tenemos ya 4 preguntas. Hemos tratado en lo posible de estar lo más cerca de las respuestas. Pero en la cuarta pregunta tenemos 2 puntos importantes para cerrar este taller. La primera es que cuando tú vas a pensar en aplicarlo a los cristianos de hoy, tienes que preguntarte a qué auditorio yo voy a dirigir este sermón. Una cosa diferente es dárselo a la iglesia un domingo con una diversidad de pensamientos, de realidades, de mundos. Y otra cosa es cuando lo trabajamos en otros espacios de la iglesia, otros segmentos donde Dios nos lleva a exponer los textos. Entonces, nuestro auditorio tiene características, situaciones y necesidades específicas del momento. Por ende, ellos van a tener aplicaciones diversas. Van a llevar ese texto y lo van a vivir en momentos diferentes, en espacios diferentes. Y va a llegar en momentos en los cuales la necesidad de ellos es diferente. Eso es algo que debemos tener presente. Y por último, ¿qué grupos encontramos en la iglesia como para poder llevar y pensar en alinear esta cuarta pregunta y hacerla más focalizada? ¿En qué grupo de gentes tenemos? Tenemos a veces en la iglesia el ministerio de gente con algún tipo de discapacidad. Tenemos a los grupos juveniles. Más aún, considerando que ellos son una generación que tiene, inclusive las brechas que hay entre la nueva generación y la antigua en la iglesia son muy marcadas, con una juventud impregnada de posmodernidad que es necesaria llevarle un mensaje muy bíblico, muy contundente, muy directo, muy puntual y con aplicaciones a su vida. El ministerio de damas. Hoy en día, las damas en la iglesia marcan la ruta y la dinámica de la misma. Hay que reconocerlo. La gran pregunta es, ¿cuál fue el auditorio que el pastor Alex, y le pregunto a ustedes, ¿cuál fue el auditorio que consideró el pastor Alex en el taller de la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿En quién se inspiró? Correcto. El pastor Alex alineó las verdades teológicas de este texto hacia ese segmento, el segmento de los matrimonios. Entonces, queridos y amados amigos, hoy hemos aprendido cómo construir puentes
entre dos mundos. El puente del mundo antiguo y el mundo de hoy. Y recuerda lo siguiente, que el texto primero tiene que tocar tu corazón. El primer auditorio que tiene que tocar el texto es el de tu corazón. Lo primero que tiene que leer el texto es tu corazón. Para que después puedas aplicarlo al auditorio al cual vas a armar el sermón. Espero que este taller haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias. Bien, Fernando, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a cruzar el puente de los principios permanentes, ¿no? Y saber qué es lo que debe quedar ahí en el texto bíblico y qué es lo que debemos cruzar realmente al mundo contemporáneo. Bien, vamos a dividirnos ahora nuevamente en grupos. Por favor, solo vamos a tener 20 minutos, ya no vamos a poder gozar de todo el tiempo, así que vamos directamente a nuestros grupos a trabajar Oseas 11. Y Leo, por favor, en 20 minutos, faltando 3 minutos para las 10, nos regresas a todos para el cierre. ¿Ok? Vamos entonces inmediatamente a los grupos pequeños. Por favor, Mario, Ochi. Leila, ¿cómo estás? Buenas noches. María de Chile. Bien, Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. Jesús de Tacna. Rubencito Iñapi de Huancayo. Silvia Flores, Mónica García, ¿cómo estás? Uy, Moniquita, ¿estás enfermita o estás de Puno, desde la sierra? Estoy con los bronquios. Uy, amistad que me quiere agarrar los bronquios, pero bueno. Muy bien, a todos. Vamos a hacerlo rápido y al final como tenemos una parte como para conversar juntos. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Saludos a todos, a Pablito, a Pedro, a Wilmer y a todos. Muy bien, entonces vamos a tener el tiempo de escuchar. Deme un segundo, por favor. Vamos ahora a escuchar el texto y permítame ver que el chat. Querido Leo, ¿estás por ahí? Leito, el audio lo tengo que subir yo, ¿no es cierto? Si deseas, puedo ayudarte Por poniendo. favor, sí, si no, con la presentación ya se me desconfiguró un poco el tema de los... Vamos a escuchar, por favor, el texto para hoy. El libro de Oseas, capítulo 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal, y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello,
y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas. Los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma o demolerte como a Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal. Soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir, pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león. Y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como una bandada de aves. Regresarán de Asiria temblando como palomas, y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Israel me rodea con mentiras y engaño, pero Judá todavía obedece a Dios y es fiel al Santo. Si te gustó este video. Muy bien. Bueno, no hay nada que decir que este libro Oseas, no sé si a ustedes, pero personalmente a mí ha tocado filamentos de mi vida en mi corazón, ¿no? Y creo que también me ha exhortado a ser vulnerable con Dios y con las Escrituras. ¿Quién no ha sido desobediente, hermanos? ¿No? Así que, y bueno, creo que muchos de nosotros nos hemos resbalado en la vida cristiana. Algunos hemos tenido un golpe más fuerte, otro más suavecito, pero creo que tenemos a veces, no justifico que lo que tenemos por la sangre sea licencia para hacer lo incorrecto, pero a veces primero hacemos lo incorrecto y después pensamos, ¿no? Y bueno, bajo esa perspectiva y bajo Oseas 11, con este Dios que es un Dios Padre, que llama a su Hijo, que le enseña a caminar, que lo guía, que me incliné a alimentarlo, y aún así no quiere saber nada con papá, ¿no? Sin embargo, dice versículo 5, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto. La guerra pasará por sus ciudades. Aunque me llaman el Altísimo, miren, no me honran de verdad. ¡Ah, qué duro, eh! Ah, no sé, eso es durísimo. El cinismo con que mis labios pueden decir, te amo, Señor, pero no me honran de verdad. Y el 8 dice, oh Israel. Y acá viene ese amor de Dios incondicional que no se puede escribir, pero es inmenso, ¿no? Faltarían millones de reglas para medirla, ¿no? ¿Cómo podía abandonarte? ¿Cómo podía dejarte ir? ¿Cómo podía destruirte? No desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Aún. Yo soy el santo. Algún día la gente me seguirá. Los traeré de regreso a casa, dice el Señor. He querido, perdón, describir unas palabras o frases del texto para que juntos podamos hacer la siguiente pregunta. La primera pregunta, para hacer el puente hermenéutico entre el mundo antiguo y el mundo de hoy, viene a ser, ¿cuál? Querida Leila, ¿me dices? ¿Lo lees? La primera pregunta.
Sí, dice, ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? ¿Ok? Comenzamos entonces a hacer el puente hermenéutico partiendo de la materia prima para hacer hermenéutica y tiene que ver con la esencia del texto, la idea exegética, el corazón del texto. Entonces, cuál era la idea exegética acá en La, Oseas 11? la sentencia de Dios a causa de los pecados de Israel. O sea, que la leo más textualmente era que Dios acusa a Israel de comportarse como una prostituta. Ah, ojo, perdón, este es en el capítulo 2. Ah, ok. En el 11, ¿cuál es? En el 11 ya no es el esposo, en el 11 hay otra imagen ahí, ¿no? Es la imagen del padre y el hijo. École, muy bien. Entonces me dictan, a ver, vamos a ir juntos. Vamos a responderlo así. La idea central es Dios. ¿Qué más, Leila? Dios le dice a Israel. Sí, Dios, Padre de Israel, ama a su hijo a pesar de su rebeldía. de su rebeldía. Ujú. Vamos a hacer una, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Dios, Padre de Israel, ama a su hijo a pesar de su rebeldía. Estoy cogiendo la idea exegética que Fiorella nos enseñó en la segunda sesión, ¿eh? ¿Sí? Si ustedes revisan ahí sus impresiones de sus guías que ustedes han resuelto con su facilitador, y en esa misma línea hay una estructura que Fiorella propone, que es llamamiento y alejamiento de Israel, del versículo 1 al 3. Un segundo punto que es atracción e invasión de Israel, del 4 al 7. Y la tercera, que es del 8 al 11, que dice, Dios no abandona, Dios trae de regreso. ¿Listo? ¿Estamos bien? Pregunta número 1 respondida. Entonces, uno comienza... Ahora, ojo, la hermenéutica... Perdón, no me quita antes de poder... solamente quiero cerrar esta, antes de cerrar la idea. Esto no es como la universidad, que uno hace un trabajo de investigación y comienza a apuntar y después comienza a decir lo que... Cada pregunta que vayas respondiendo, ¿ok?, nos tiene que llevar a reflexionarlo primero en nosotros. Eso es muy importante. Mónica. No era justo lo que acaba de mencionar, ¿no? Que Dios llama a su hijo que viene a ser Israel para que no se comporte, ¿no?, como una prostituta, pero al final la reconquista, ¿no? Y todo con amor. Ujú. Sí, Moniquita, pero también recuerda que en el 11, es más pronunciado en el 11. Lo que pasa es que el 2 y el 11 tienen como que más o menos una línea argumentativa casi la misma, muy parecida, muy similar. Entonces, en la imagen de la 2 está la prostituta, ¿no?, del esposo o la esposa, y en el caso del 11 comienza diciendo, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces ahí ya uno comienza a darse cuenta que comienza con una imagen de padre, ¿no? Entonces eso es muy importante. Lo que nos lleva a pensar en cómo ama uno. Y algo bonito que ustedes van a aprender es que una cosa es cuando lees el texto de soltero, o lees el contexto de casado, y después de casar con hijos. Los sentires son diferentes, ¿no? Hasta para el intérprete. Entonces a mí me habló mucho el texto, ¿no? Inclusive es cómo debería amar a mi hijo cuando se equivoque.
Uy, mejor no sigo porque si no entramos a un tema aparte. Seguimos, entonces, la pregunta uno tiene que ver específicamente, se responde con la idea exegética, con la idea central, y más aún con la estructura exegética, respectivamente. Ok, entonces vamos a la segunda. Querida María Isabel. Sí. La segunda dice, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre los receptores bíblicos y nosotros? Ok, entonces, a ver, vamos un poquito esas son preguntas abiertas, ¿ok? No lo que yo le estoy escribiendo, es decir, es lo que es la verdad absoluta y eso lo tiene que decir todo. Es decir, se pueden cambiar los enunciados o podemos tener acercamientos, pero lo que estamos buscando es, en la medida que vamos leyendo el texto, qué personajes o líneas de pensamiento son las más fuertes. Y creemos que, en primer lugar, la similitud es que la rebeldía del Hijo, a la cual es Israel, es muy similar a la rebeldía de los cristianos. Es como el concepto de pecado, pecado, ¿no? Cuando decimos en el tema del capítulo 2, la rebeldía, el caminar en dirección opuesta a Dios, también lo podemos, es una gran verdad también hoy en día. El darle las espaldas a un padre, como Dios. La segunda similitud sería el amor de Dios por su Hijo, también se cumple y se da hoy. Un Dios que nos ama o que ama a su iglesia. Similitudes. Ahí tengo dos, pueden ver más. Se lo dejo a ustedes para esta semana para que lo vayan trabajando. Recuerden que ustedes tienen que armar su sermón, ¿no? Para el próximo lunes. Diferencias. Una diferencia muy puntual, queridos hermanos, es que el texto se da sobre un Israel como nación que vive el antiguo pacto. Y en cualquier libro de hermenéutica sobre género profético, este tema es importante. No todas las cosas que se viven en ese contexto se van a vivir hoy. Mientras que los creyentes del Nuevo Testamento están bajo el nuevo pacto. Gracias. Otra diferencia que podemos dar y que podría darse con respecto a los expositores bíblicos como nosotros que nos estamos formando, hasta quien le habla, uno nunca deja de aprender, es que los profetas del Antiguo Testamento escuchaban a Dios directamente y le hablaban al pueblo. Hoy, los predicadores tienen que ir a las Escrituras para hablarle a la iglesia. No es lo mismo. Querida María Isabel, voy a coger una frase de un jefe chileno que tenía yo cuando trabajaba en una empresa aquí, desde estricto rigor. Desde desde estricto rigor, realmente los profetas del Antiguo Testamento escuchaban la voz audible de Dios y hablaban al pueblo. Hoy escuchamos a Dios a través de su palabra, para hablarle a la iglesia. Listo, entonces ahí tienen, ¿ah? 2. 3. ¿Qué verdades teológicas se expresan en este texto? A ver, no sé. Querida Mari, ¿qué crees tú? ¿Qué siente tu corazón según el estudio que has hecho? ¿Qué verdad? No sabes, tiene que ser enunciado a la perfección, pero ¿qué sientes tú que sea una verdad
que encontramos en este texto? ¿Verdad? Sí. Capítulo 11, sí. No digo yo, porque de ahí toca ella. Bueno, creo que definitivamente el amor de Dios que, que nos ofrece, ¿no? Un amor que no se condiciona a lo que nosotros hagamos, sino que es un amor que siempre está dispuesto, ¿no? Que no se basa en lo que hacemos, ni siquiera en, en quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Entonces Claro, podemos ver allí mostrado un amor de un padre a un hijo, ¿no? Un amor incondicional. excelente. Bueno, realmente Mari tiene mucha razón, ¿no? Y los proféticos, ¿cómo matiza ese amor, ¿no? El amor del esposo, el amor del padre, ¿no? Y en este caso, el capítulo 11 es un amor, pero reflejada en un lente de los padres, ¿no? Del padre al hijo. Ese amor que no se puede escribir. Bueno, entonces apuntemos. Dios Pero, nunca de... Perdón, Mari. Perdón, no, Mari. digo, si me permite hacer un pequeño comentario, hace un Dime, momento, Mari. ahorita en verdad me siento bien tocada, porque hace un momento tú dijiste cuando somos papás lo entendemos de otra manera, Sí, es ¿no? cierto. Y definitivamente sí, o sea, al leerlo lo entiendo, siento de otra manera, porque puedo entender de la manera en que yo amo a mis hijos, que es un amor que antes yo no conocía, y cuando lo leo tiene una resonancia diferente en tu corazón, ¿no? Que te lleva hacia el borde de, ¿no? Y bueno, eso solamente quería decir. Amén. Dios Gracias, nunca. Mari. Bueno, ay, yo también. Ese texto, mire, cuando lo estudias más aún todavía. Pero bueno, vamos rápido, tenemos 2 minutos. Rápidamente. Entonces tenemos, Dios nunca deja de comportarse como un padre a pesar de nuestras rebeliones e indiferencias. Voy a estar rápido. 1, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar que nuestra rebeldía no nos permite escuchar a Dios, Él nunca deja de hablarnos. 2, las consecuencias de nuestra rebeldía nunca serán más grandes que el perdón y la misericordia de Dios. 3, la rebeldía humana termina cuando volvemos a Dios. Y aplicación, rápidamente, 15 segundos, ¿ah? Apunten rápido, graben. ¿Cómo lo aplicarías? Todo lo bueno que pasa en nuestras vidas es el resultado del amor paternal de Dios. Seamos conscientes o no de ello. Y uno de los más grandes pecados contra Dios, nuestro Padre, es la ingratitud. C, la peor consecuencia de nuestro pecado es no disfrutar de la presencia y comunión con Él. Y D, no hay experiencia más grande y transformadora que descubrir que en medio de mi pecado, Dios nunca dejó de amarme. Adelante, que el Señor les guíe, que el Espíritu Santo les guíe a armar un sermón que Él quiso formar en tu corazón primero. Predica lo que Dios te enseñó en el texto. No copies lo que te hemos enseñado. Eso solamente es un medio. Pide dirección a Dios. Y espero, ojalá uno de ustedes sea parte de mi grupo para poder escucharlos predicar de la mejor forma. Adelante. Dios me los guarde y vámonos a las aulas. Un gusto conocerlos a todos. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Chao, Marisita. Saludos. Tu audio, estimado Alex. Gracias. No, qué extraordinaria la reflexión que nos trajo Milton hoy. Pensaba que importante es aprender a movernos en esos 3 niveles, ¿no? Un nivel mundial, todo el problema del armamentismo
y dónde está dónde las naciones ponen su seguridad, poder aplicar aún a nivel de la comunidad, por ejemplo, la iglesia, y también aprender a aplicar a nivel de individuos, de personas, ¿no? Importante aprender entonces a movernos en esos tres niveles, ¿ya? Muy bien, antes de despedirnos, por favor, solo algunas indicaciones. Recuerden, esta semana van a tener básicamente solamente 2 videos y va a haber una lección en que ustedes tienen que escribir el bosquejo de lo que van a predicar el próximo sábado, perdón, el próximo lunes, ¿no? Entonces, recuerdan cuando vimos un bosquejito, un título, qué versículos del capítulo 11 van a predicar. Todos vamos a predicar Oseas capítulo 11. No necesitas predicar todo el capítulo 11. Puedes predicar un versículo del capítulo 11, puedes predicar 2, 3 versículos, ¿ya? O todos si así lo quieres. Pero recuerda que vas a tener entre 5 a 7 minutos. De 5 a 7 minutos. Así que tampoco es necesario que termines todo un mensaje, ¿ya? Basta de repente que predique un punto. Por ejemplo, hoy día Milton nos predicó 3 puntos. ¿Está bien? Ese último punto, por ejemplo, este Dios que cultiva, ¿no? Qué lindo. Entonces, de esos 3 puntos, por ejemplo, que predicó Milton, uno podría predicar solo uno, ¿ya? Solo uno y está bien. Entonces, que tenga su verdad teológica, tal vez una linda ilustración. Qué linda la ilustración de Milton cuando entra a Estados Unidos y ese diálogo que tiene con el personal de migraciones ahí, ¿no? Una linda ilustración, una linda verdad teológica, ¿ok? Una aplicación de repente para la vida, suficiente, ¿ya? Ahora, somos libres entonces de tomar cualquier cosa que se haya hecho aquí, desarrollarla. Eres libre de traer algo totalmente nuevo. Entonces, pero todos tenemos que escribir un pequeño bosquejito de lo que vamos a hablar. Y eso es parte de la tarea también de la semana. Esta semana entonces no hay lectura. Hemos cambiado la lectura para darles más tiempo, pero sí tienen que mandar su bosquejo, ¿ya? Ahora, si alguno quiere escribir los 5 minutos que va a hablar, mándenos ahí los 5 minutos escrito palabra por palabra. Si quiere mandar un bosquejito, está bien. Entonces, por favor, todos tenemos que venir listos para enseñar o predicar 5 a 7 minutos y luego vas a recibir el regalo de una evaluación en tu grupo. El facilitador va a guiar para que el grupo entonces le añada valor a lo que nos has traído, ¿ya? Y te lleves el regalo entonces de una retroalimentación. Así que no te sientas mal porque el facilitador va a ser guiado para guiar la retroalimentación como hacemos en la escuelita, muy afirmadora, pero es muy importante. O sea, todos debemos venir dispuestos a predicar. Tal vez no todos puedan predicar por el tiempo, pero en la reunión del próximo lunes, entonces vamos solo a orar el texto de Oseas capítulo 11. Inmediatamente nos vamos a grupos. Ahí en los grupos van a haber 2, 3 o 4 que prediquen. Vamos a darle primero la opción a los voluntarios y si no hay voluntarios, entonces ya el facilitador asigna a la persona. Ya, entonces, si se pasa de los 7, cuando llega a los 7 minutos, ahí acaba. Ya, aunque no haya acabado todo lo que ha planeado decir, ahí termina y luego hay una evaluación y luego continúa otra persona. ¿Alguna pregunta sobre entonces el próximo lunes? Y el próximo lunes también es nuestra clausura y nos vamos a tener luego del trabajo en grupos, nos reunimos nuevamente todos y ya tenemos entonces la clausura y los anuncios para lo que va a ser el inicio de este año. ¿Ok? Entonces, por favor, conéctense. Algunos de ese día le va a dar dolor de estómago, a otro de repente ese día va a querer que el Señor se lo lleve al tercer cielo. Pero conéctense, hermanos. Les aseguro que para todos va a ser una linda experiencia. Sí, Libardo, ¿tienes una pregunta?
Alex, buenas noches. Sí, perdóname, es una pregunta paralela a lo que nos dijiste hace 8 días del sermón para cómo restaurar el matrimonio. Tu sermón, no sé, no entendí si era una parte hoy o es en 8 días. pero Ahora habías lo van a hablado. ver. Ahora. O sea, Ok. las dos tareas, los dos videos que van a ver son una prédica sobre Oseas 1 al 3. La van a ver en 2 medias horas. La primera media hora es, bueno, 25 minutos, es la primera parte de la prédica. El segundo video es la segunda parte de la prédica. La idea es que es para animarlos, inspirarlos, ver una prédica en vivo, ¿no? De lo que hemos aprendido, cómo se pone en juego, vean las verdades teológicas que están en esa prédica, las ilustraciones, el manejo de la comunicación, etcétera, ¿no? Para que se inspiren, ¿ya? Y vean entonces cómo se aterriza todo. El próximo lunes, entonces estamos terminando este curso taller, ¿ok? Así que qué lindo que ya estamos llegando al final. Ok, ¿a otra pregunta, otro comentario, si no para cerrar este tiempo? Pastor, una preguntita. Dime, Darwin. Hay un canal en YouTube donde aparecen, y creo que ahí está alojado el comentario sobre Oseas, que muchas veces lo pone acá. He estado viendo algunas cosas sobre el Nuevo Testamento. Y es un curso muy bonito, se llama Tercer Milenio. Es un material que usamos mucho para el curso. Ah, ok. O sea, es confiable para nosotros para seguirlo estudiando. Sí, muy confiable, muy confiable. Ok, eso quería saber. Sí, pueden ver los otros videos también, tienen tiempo, ¿ok? Ya. Muy bien, Ya. entonces Gracias. terminamos nuestra reunión de hoy. Yo me voy a quedar 5 minutos más, 10 minutos si es necesario. Si alguien tiene preguntas sobre la prédica y quiere conversar conmigo de manera más detallada, yo me voy a quedar un momento más, pero vamos a cerrar por aquellos que ya se cumplió la hora y queremos terminar. Antonio, ¿te quedas un ratito y conversamos? ¿Está bien? Y ahí respondemos la pregunta, pero terminamos. Padre, gracias por esta linda oportunidad. Gracias por que nunca tu palabra final frente a nuestro pecado es juicio. Gracias porque tu palabra final siempre es de esperanza y de gracia. Eso nos anima mucho. Ayúdanos esta semana a disfrutar la prédica y a la vez, Señor, prepararnos para poder predicar el próximo lunes. Te damos a ti la gloria, la honra y el poder. En tu nombre, buen Jesús. Amén. Muy bien, estamos despedidos. Los que quieran quedarse 5 o 10 minutos más a conversar. Gracias, sobre pastor. hoy día, Buenas noches. se pueden quedar y nos quedamos a charlar un poco. Los que tengan ya que retirarse, ir a la Buenas noches con cama, todos, que se los bendiga. vayan, por favor, abríguense bien.